Bueno, un placer estar con ustedes en esta mañana, queridos hermanos, queridas hermanas de la Orden Franciscana Seglar, también de la Jufra y también los hermanos que pertenecemos a diferentes órdenes o congregaciones religiosas. Esta mañana, Fray Antonio Sandoval y yo nos proponemos a comentarles sobre el capítulo cuarto del manual para la asistencia a la OFS y la JUFRA, que se titula La asistencia espiritual y pastoral a la OFS y JUFRA, ¿verdad? Bueno, en este caso se titula a la OFS, pero entendemos que también por la responsabilidad que tiene la OFS, pues lo que se diga aquí se puede entender también en referencia a la asistencia espiritual y pastoral de la JUFRA. Una breve introducción, ¿verdad? Es importante reflexionar sobre esto. La asistencia espiritual y pastoral es un servicio que ha sido confiado, ya vamos a ver ahora a quiénes, pero ha sido confiado por la iglesia, ¿verdad? Y el objetivo principal de esta asistencia es que se custodie el carisma franciscano dentro de los seglares, partiendo de la base de que muy probablemente no es que nosotros seamos superiores como orden o como religiosos a los hermanos seglares, sino partiendo de la base de que al dedicarnos más estrechamente al cultivo de esta espiritualidad mediante la oración, mediante la formación, pues se puede dar luces también a otras partes importantísimas de nuestro carisma, como lo son la OFS y la JUFRA, que también por ser seglares, pues tienen muchísimas situaciones que atender y no se concentran tanto, digamos, en el cultivo del carisma como lo podrían o lo deberían de hacer los religiosos. Entonces, partimos de esta base, buscamos custodiar, sí, el carisma franciscano, pero no desde un puesto de superioridad o de perfección mayor, sino se parte de la base de que se supone que hay una preparación más dedicada al carisma que puede ser compartido con los hermanos que tienen tal vez un poquitito menos de tiempo. Obviamente dentro de los seglares habrá muchos que son mucho más santos y más franciscanos que muchos de nosotros los religiosos, eso también se sabe, ¿verdad? Luego, esta asistencia quiere promover la comunión eclesial y la unidad de la familia franciscana. Son dos palabras importantes para entender cómo debe ser nuestra asistencia espiritual. La comunión y la unidad, comunión con la iglesia y unidad entre nosotros como familia. Una breve introducción histórica también, ¿verdad? La asistencia a lo largo de los siglos. Tenemos que decir que esta asistencia espiritual ha venido evolucionando. De hecho, vamos a ver más adelante que se cambia de nomenclatura. Antes se hablaba del director espiritual. Ahora, después del Concilio Vaticano II, cuando hemos reflexionado más en una eclesiología de comunión, de participación de todos, de importancia de todos, pues la misma asistencia espiritual de la OFS ha querido cambiar de rumbo. No somos directores espirituales de la OFS, sino más bien somos asistentes, acompañamos. Es un poco la diferencia que se marca a partir del Concilio Vaticano II. Pero esta asistencia, este acompañamiento ha venido desde los mismos inicios, ¿verdad? De nuestra familia. Eh, Francisco y sus compañeros, de hecho, ya acompañaban a los penitentes seglares, ¿verdad? Sabemos que habían hermanos y hermanas que estaban casados o que no querían abrazar la vida consagrada, la vida religiosa mediante los tres votos, pero que querían vivir la vida que San Francisco estaba proponiendo. Entonces, ellos se preocupan por acompañarlos, ¿verdad? Porque estos se convierten en los primeros penitentes seglares. Entonces, la primera orden y la TOR, cuando hablamos de la primera orden, obviamente aquí vamos a tener que entender para que todos nos sintamos abrazados a los hermanos conventuales, a los hermanos observantes y a los hermanos capuchinos, ¿verdad? Todos ahí entramos en la primera orden, ¿verdad? Los hermanos menores conventuales, hermanos menores capuchinos y también los hermanos de la tercera orden regular. Somos los que vamos a recibir de la iglesia esta responsabilidad de servirles a los hermanos de la OFS con la asistencia espiritual. Bien,
Perdón, la relación de la OFS de la Primera Orden entonces ya se encuentra desde documentos bastante antiguos. En la regla de Nicolás IV, ¿verdad? Se reserva la visita y la asistencia ya a los frailes menores. Y las constituciones de ustedes de 1957 pues hablaban del gobierno externo compartido, ¿verdad? Después, esta visión va a evolucionar, la visión que presentan tanto las constituciones como la regla de Nicolás IV va a evolucionar para enfatizar un punto que es, diría yo, vale la pena que mencionemos así claramente, es la reciprocidad, ¿verdad? La reciprocidad que podemos tener en la vitalidad. Es decir, nos enriquecemos nosotros, los de la Primera Orden y los de la Torah, acompañándolos a ustedes, y ustedes, los de la OFS y JUFRA, se enriquecen también de la experiencia que va haciendo los hermanos de la TOR o de la Primera Orden. Entonces ahí se ve, esa es la visión actual que tenemos, una visión de mutuo enriquecimiento. ¿Ok? De hecho, la legislación actual presenta a partir de la regla de Pablo VI, ¿verdad? De 1978, aprobada en este tiempo, pues resalta ya la autonomía y la secularidad de la OFS, da importancia a esa autonomía. Ya ustedes comienzan a verse no como un apéndice de la Primera Orden, no como, eh, perdónenme la expresión, no como unos niñitos que tienen que ser dirigidos, sino más bien se les comienza a ver de verdad como personas responsables, adultas, que manejan un carisma y una espiritualidad de una forma adecuada, que se preocupan por su propia formación. Entonces, esta regla va a venir a reforzar la autonomía que tiene la OFS, ¿verdad? Cuando hablamos de autonomía, hablamos de la capacidad que tiene la misma persona o el mismo ente de darse normas y de caminar en una cierta independencia, ¿ok? La asistencia espiritual es signo entonces de comunión y de corresponsabilidad, de comunión, como decíamos, entre la Primera Orden y la TOR con la OFS, pero también es un signo de corresponsabilidad porque vamos a ver que se va a ejercer de una forma colegiada. De hecho, en la práctica, acompañar a la OFS y a la JUFRA es un ejercicio de colegialidad. Lo vamos a ver un poquitito más adelante también, pero vamos a ver que hay una corresponsabilidad. Y obviamente aquí entran muchos de nuestros valores en juego, que son los que van a permitir la corresponsabilidad y la colegialidad. Por ejemplo, el tema de la minoridad. Aquí nadie puede sentirse más que nadie. El tema de en la capacidad de diálogo. Tenemos que ponernos de acuerdo. El tema de la capacidad de trabajar en grupo. Nosotros estamos en el mundo desde una fraternidad específica. Somos hermanos y tenemos que esforzarnos por trabajar como verdaderos hermanos. Entonces aquí entran todos estos valores fundamentales que van a ayudar a que se dé la corresponsabilidad, se evidencia esa corresponsabilidad y la colegialidad que requiere la asistencia espiritual a la OFS. Y se entiende desde esta legislación que la OFS es parte integrante de la familia franciscana y no es una parte integrante, digamos, menos importante o no es una parte integrante minúscula, sino que tiene esa vitalidad. Más, si nos ponemos a contar cuántos seglares hay en el mundo y cuántos religiosos hay en el mundo, pues sabemos que nos ganan, ¿verdad? O sea, son mayoría. Entonces, eh, en realidad se trata de que la familia franciscana se sienta integrada por todas estos diferentes grupos de hermanos que formamos parte de la misma. Ningunos son más importantes que otros. Como les decía, la legislación y la reflexión teológico-espiritual que se ha venido haciendo tanto en la iglesia como en la orden nos ha hecho cambiar la visión del asistente. Antes se hablaba del director espiritual. Incluso los que acompañamos personas que no tengan que ver con la espiritualidad franciscana, a veces nos cuesta ayudarle a entender a la gente que nosotros no somos directores, un director dirige, un director dice exactamente lo que hay que hacer.
un director va a poner a las personas donde él piensa que deben estar, va a dirigir a las personas como ellos piensan. Pensemos en un director, ¿cómo se llama? Un director de un equipo de fútbol, ¿verdad? Un director técnico. Él es el que arma el plan, él es el que dice dónde va a jugar cada uno, qué se tiene que hacer, ¿verdad? Y si no se siguen esas directrices que él da, pues hay consecuencias. En el caso nuestro, nosotros no tenemos por qué actuar de esta manera. O sea, no se trata de infantilizar el acompañamiento, sino que más bien se trata de entender que somos asistentes. Los hermanos seglares tienen toda la capacidad de vivir la espiritualidad y tienen también toda la capacidad de tomar decisiones para poder animar a sus hermanos en las fraternidades. Y nosotros como asistentes estamos llamados simplemente a aconsejar, a dar ideas, a ayudar a que las decisiones que se tomen en el consejo o en la fraternidad vayan acordes con nuestra espiritualidad, vayan acordes con nuestra forma de vivir el evangelio en el mundo, siguiendo siempre las huellas de Francisco. Entonces, hay fundamentos que son importantes ahorita analizar, ¿verdad? El fundamento carismático, bueno, es que la OFS comparte el carisma de San Francisco, exactamente el mismo carisma que compartimos los hermanos de la primera orden, hermanas de la segunda orden y los hermanos también de la TOR. Entonces, como compartimos el mismo carisma, podemos acompañarnos, podemos celebrar esta reciprocidad. Los frailes y los seglares forman una sola familia franciscana. Por tanto, el fundamento carismático hace que podamos acompañarnos y que podamos vivir juntos este hermosísimo carisma que hemos recibido del Señor. El fundamento eclesial, bueno, la Iglesia reconoce la asistencia espiritual mediante el canon 303. El canon 303 habla de una palabra muy bonita, es un par de palabras bonitas que ahora vamos a profundizar también. Dice el canon 303, se llaman órdenes terceras o con otro nombre adecuado aquellas asociaciones cuyos miembros viviendo en el mundo y participando del espíritu de un instituto religioso se dedican al apostolado y buscan la perfección cristiana bajo la alta dirección de ese instituto. Alta dirección de ese instituto, ¿ok? Entonces, el canon 303 es el que le permite a los hermanos de la primera orden y de la TOR, o más bien le permite, no, les exige a los hermanos de la primera orden y de la TOR realizar esta asistencia a los hermanos seglares. El altius moderamen es esto que acabamos de decir, la alta dirección, ¿verdad? El altius moderamen va a garantizar la comunión y la fidelidad. Ahora vamos a entrar un poquitito más adelante en qué es este altius moderamen y qué implica. Pero sigamos con los fundamentos. Tenemos ahora fundamento histórico. Bueno, es que Francisco acompañó espiritualmente a los penitentes. Desde el principio se preocupó por ellos y se preocupó por darles eh, una guía, digamos, para que en sus vidas de seglares pudieran vivir la espiritualidad que él mismo estaba forjando, que Dios le estaba regalando, ¿verdad? Y que se estaba viendo en las fraternidades de los frailes. Después los frailes continuaron este servicio a lo largo de la historia. Ok, la asistencia espiritual necesitamos verla como un servicio. Recordemos que nuestro Padre Seráfico San Francisco nos manda a vivir el Evangelio y en el Evangelio queda muy claro que el Señor no ha venido a ser servido, sino a servir. La autoridad entonces, desde la perspectiva cristiana y franciscana, se ejerce como un servicio, como un donarse. No es un puesto o un lugar donde yo pueda aprovecharme para mí mismo. No, no, es más bien un puesto donde me ponen los hermanos, ¿verdad? Para servirles. Entonces, desde esta perspectiva, es un servicio fraterno. La asistencia entonces se va a entender como un acompañamiento y una animación espiritual. El que acompaña y el que acompaña bien no va a tomar las decisiones por la persona que acompaña,
sino que va a tratar de iluminar esas decisiones, va a tratar de visualizar diferentes vías. Y la persona que es acompañada es la que tiene que tomar las decisiones porque al fin y al cabo es la primera responsable de su propia vida y de su propia espiritualidad. ¿Ok? Entonces, el asistente o la asistencia más bien es un acompañamiento y una animación espiritual para que las decisiones que se tomen, para que lo que se haga sea siempre desde el espíritu franciscano. ¿Ok? El asistente entonces actúa como un hermano y un servidor. Ahora, veamos lo del servicio pastoral. La asistencia entonces va a ayudar a vivir la fe y la misión apostólica. O sea, al fin y al cabo todos tenemos la misma meta. Aquí hay algo que a mí me encanta comentar cuando yo doy clases en la universidad sobre derecho canónico, porque tendemos a ver el derecho canónico o las normas de una manera fría, como si fueran cárceles de donde no podemos salir o fueran obligaciones y que si no se cumplen, entonces vamos a tener represalias. Y en realidad esa no es la meta del derecho canónico o de las normas canónicas. Dice el canon 1752 que la meta de todas las normas que están ahí escritas es la salvación de las almas. Entonces, el servicio pastoral tiene como objetivo que todos nosotros nos salvemos. Por eso es que tenemos que tratar de vivir la fe y la misión apostólica, que son dos ramas importantes también de nuestro carisma. Cultivar nuestra fe y después también llevar algún tipo de misión apostólica. Y esto lo tiene que animar también el asistente espiritual. Bien, la asistencia va a promover entonces también la vida sacramental, que es una fuente de donde nosotros bebemos la vida sacramental para poder alimentar nuestra fe y después para poder llevar a cabo alguna misión. Entonces vamos a promover la vida sacramental, que los hermanos busquen la confesión, que los hermanos asistan a la Eucaristía y asistan preparados, que los hermanos se preocupen por llevar una vida acorde con el sacramento que han recibido en el matrimonio, o que los hermanos, si deciden vivir solteros, pues también vivan una vida acorde con su soltería. En fin, promovemos todo esto, la vida de fe, la vida apostólica, la vida sacramental y tratamos de ayudar a los hermanos también a entender que llevan un compromiso cristiano. Pero vean que hablando siempre de la reciprocidad, aquí me salgo un poco de la asistencia, también muchas veces es importante y es muy rico que ustedes, hermanos seglares, nos recuerden a nosotros esto, porque nosotros también como seres humanos que viven su fe y su carisma, podríamos de alguna forma desviarnos y olvidarnos de cuál es nuestro compromiso. Y en esa reciprocidad, en esos encuentros, donde el asistente trata de servir, ustedes también podrían ayudarnos a nosotros a recordar nuestro compromiso, nuestra necesidad de profundizar en nuestra fe, de llevar a cabo un trabajo apostólico y de llevar a cabo, llevar adelante una vida sacramental fuerte. Bien, es un servicio de comunión, ¿verdad? En la medida en que el asistente se comprometa con el espacio que esté acompañando, cuando hablo de espacio, más bien podría decir ámbitos. Recordemos que la asistencia espiritual se da en el ámbito fraterno, en las fraternidades de la Orden Franciscana Seglar o de la JUFRA, pero también hay asistentes regionales en lugares donde hay muchísimos hermanos seglares, entonces tienen una organización que además de ser fraterna es regional, después nacional y luego tenemos la asistencia a nivel mundial. Estos son como los ámbitos desde donde se tiene que entender la asistencia. Hay asistente local, hay asistente regional, hay asistente nacional y luego sabemos nosotros que hay también asistentes responsables de acompañar a la OFS en el mundo. Expresa entonces la fraternidad franciscana. Este es un servicio de comunión. Veamos un poquitito el Altius Moderamen. El significado de Altius Moderamen es exactamente alta dirección. No vamos a entrar aquí en contradicción con lo que decíamos ahora, porque aquí se está hablando de dirección. Tenemos que entenderlo desde el Concilio Vaticano II como
el acompañamiento, ¿ok? Para nosotros, alta dirección no significa que otros que están en un rango más alto nos dirijan la vida, sino expresa la responsabilidad que tienen las altas esferas, por decirlo de alguna manera, de acompañarnos espiritual y pastoralmente para que en nosotros se lleve a cabo de una mejor manera el compromiso que hemos adquirido, la profesión que hemos realizado. Y corresponden, como ya lo decíamos, desde la legislación actual a la primera orden y a la TOR. La finalidad del Altius Moderamen, aquí vamos a entender más que no es una dirección, sino que es un acompañamiento, ¿verdad? Bueno, va a ser garantizar la fidelidad del carisma. Eh, Vean qué interesante porque esto se podría pensar que es una responsabilidad que solamente se ejerce en función de la OFS y no. En realidad, todos los que somos, incluso religiosos, tenemos superiores que también tratan de garantizar que vivamos la fidelidad del carisma. Por ejemplo, en el caso de la vida religiosa, si hay una fraternidad que vemos que se está desviando de lo que tiene que hacer según el carisma, de vivir el carisma o se está desviando del ejercicio del carisma, entonces perfectamente puede venir un superior o puede mandar un superior a un visitador para que acompañe a esta fraternidad y se redirija hacia la vida del carisma. Entonces es algo que se hace tanto en la vida religiosa como con los hermanos seglares. Esto para garantizar la fidelidad del carisma. También para mantener esa comunión eclesial, porque no se trata simplemente de que vengan a visitarnos para que nos digan cuáles son nuestros problemas y para que nos regañen, sino también para fortalecer la comunión que como iglesia tenemos que testimoniar con nuestra vida. Y también para fortalecer la unidad franciscana. Tal vez ahorita yo no estoy en la mejor condición de hablar de unidad franciscana porque debido al servicio que me toca realizar ahorita, por ejemplo, muchas veces a los hermanos de la Orden Franciscana Seglar de aquí de Cartago de Costa Rica me ha tocado decirles que no puedo participar de varias invitaciones que me han hecho, ¿verdad? Pero se entiende que no es por un capricho, sino porque el servicio que estoy realizando ahorita me impide estar presente aquí. En fin, pero tenemos que fortalecer esta unidad. Esto que estamos haciendo ahorita es un testimonio, ¿verdad?, de la unidad que queremos fortalecer. Aquí yo no sé de cuántos países habremos franciscanos, ¿verdad? Pero los que estamos acá somos hermanos donde estemos, ¿verdad? Y estamos tratando de fortalecer la reflexión y la unidad franciscana. Estas son las finalidades entonces del Alto y Moderamen: garantizar fidelidad al carisma, mantener comunión eclesial y fortalecer la unidad franciscana. Aquí vamos a encontrar ciertos límites, mis queridos hermanos, que desgraciadamente tienen que ver con nuestra humanidad y por eso tenemos que formarnos de una manera madura en los valores franciscanos para que la parte humana se vaya perfeccionando. Ciertos límites. Bueno, tenemos que entender que no implica gobierno directo sobre la OFS. Basta ya con aquellos directores que decían, yo quiero que quede como ministro local esta persona. Estos van a ser los del consejo. Esta persona es la que tiene que llevar adelante la formación inicial. No, basta ya con eso. Querido asistente espiritual, no te toca decidir. Vamos a ver ahora en el consejo cuáles son tus aportes, pero no tengamos claro que no es decidir dirigiendo la vida de los hermanos. La orden franciscana seglar posee autonomía propia. Esto se ve como un límite si lo ponemos en función de la actitud de aquel asistente que quiere gobernar. O sea, hay que entenderlo más bien en una forma positiva. Bendito sea Dios que los laicos están tomando su responsabilidad de formarse, de vivir la espiritualidad, de reflexionar responsablemente, porque esto enriquece su propia autonomía. Esto enriquece las decisiones que ellos puedan tomar. Obstáculos y desafíos a este Altius Moderamen. Bueno, todavía en algunos lugares del mundo, un mundo paralelo, no en este mundo, ¿verdad? Pero en algunos lugares del mundo persisten modelos antiguos de dirección autoritaria, ¿verdad?
Queremos decirle a los hermanos cuándo se tiene que hacer todo y de qué manera tienen que hacer todo. Debe pasarse de mandar a servir. No hay nada más franciscano y más cristiano que decir no he venido a servir, sino, perdón, no he venido a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Eso demuestra que la persona ha interiorizado el carisma que el Señor le ha regalado y que ha interiorizado la espiritualidad que Dios le ha regalado en el bautismo. También tenemos otro obstáculo y desafío que es el excesivo protagonismo del asistente que puede limitar la autonomía seglar. Ahora, aquí, mis queridos hermanos, no vamos a juzgar solamente a los religiosos, ¿verdad? Es que también aquí encontramos otros obstáculos, que es que el clericalismo no está solamente en nosotros, sino que muchas veces está en los mismos seglares. Los mismos seglares muchas veces no favorecen a que el asistente haga su servicio como asistente. Más bien le dan todas las facilidades para que haga su servicio como director. No. Ustedes por el bautismo han recibido el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Y ciertamente en la iglesia hay una jerarquía, pero la jerarquía no es de importancia. Así no lo entiende el derecho, no lo entiende la iglesia, sino que la jerarquía es de servicio. Porque necesitamos organizar el servicio, sabemos que hay un obispo, que hay presbíteros, que hay diáconos, que hay laicos, en función de la responsabilidad. ¿Quién es el primer responsable del servicio de la iglesia en la diócesis? El obispo es el primer responsable. Después de ahí podemos ir bajando, pero la jerarquía es en función del servicio, no de la importancia, no de la dignidad. No es cierto que los frailes estemos más cerca de Dios que los seglares, ¿verdad? No es cierto que los frailes tengamos más capacidad espiritual que los laicos. No. Sí, como decía al principio, sí es cierto que nosotros estamos consagrados completamente a esto, entonces se supone que eso debería de enriquecer nuestra vida y nos debería preparar para ayudarles a ustedes por la consagración de toda nuestra vida a esto. Pero no quiere decir esto que seamos más importantes o más sabios o más inteligentes que muchos de los seglares. Queridos seglares, entonces, créansela, créansela positivamente, franciscanamente y cristianamente, ¿ok? Ustedes son capaces, ustedes pueden también corregirnos a nosotros cuando nosotros estamos tomando estas formas autoritarias de servirles. No nos pongan en altares porque también nos caemos muy fácilmente. Y entre más alto nos pongan, más duro es el golpe que nos llevamos cuando nos caemos. Entonces, el asistente espiritual. Acá vamos a ver que los superiores mayores tenemos no, tenemos la responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad. Lo primero es garantizar asistentes idóneos y preparados para ustedes. Esto lo dicen nuestras constituciones y lo dicen las constituciones de ustedes. Tenemos que garantizar asistentes idóneos y preparados, ayudar a que los hermanos conozcan sobre la OFS y también sirvan desde nuestro carisma. Promover el interés entre los frailes entonces por la Orden Franciscana Seglar. Ayudar a que los hermanos conozcan la vida de ustedes, la forma en la que se organizan, conozcan a los hermanos personalmente, se interesen también por servirles en esa comunión estrecha. También los superiores mayores tienen la responsabilidad de mantener diálogos con los diferentes consejos y con los ministros seglares. Y aquí, repito, en los diferentes ámbitos, ámbitos locales, ámbitos regionales, ámbitos nacionales, ámbito mundial, ¿verdad? Con los consejos y los ministros tenemos con los consejos y los ministros tenemos que tener un diálogo, pues, que dé frutos en el acompañamiento espiritual. Ok, ahora hablemos propiamente de la persona del asistente. La identidad. Tiene que ser un fraile designado para acompañar a la fraternidad, ¿ok? Y es representante de la primera orden o delator como delegado del superior mayor, ¿verdad? Para acompañar la fraternidad. Necesitamos un perfil ahí con unas ciertas características. Por favor, no nos pidan perfección porque no hay, ¿ok? Pero
Sí hay hermanos que tienen tal vez una mejor formación o una mejor capacidad, una mejor disposición para acompañar a los hermanos de la Orden Franciscana Seglar. Debe ser un hombre de comunión. Si va a romper la comunión, no lo acepten, no lo quieran, rechácenlo, no. Tiene que ser un hombre de comunión, tiene que ser un hombre idóneo, con preparación doctrinal y espiritual. Debe ser conocedor de la espiritualidad franciscana y debe respetar la secularidad propia de la OFS. Cuando hablo aquí de hombre, se puede entender que solamente un hombre puede ser asistente espiritual y no. Recordemos que la responsabilidad principal es de la primera orden y del ator, pero hay lugares, pensemos en lugares donde no están presentes los hermanos de la primera orden o del ator. Entonces, ¿qué hacer? ¿Vamos a abandonar una fraternidad que no tenga cerca un hermano de la primera orden o del ator? No. También el mismo manual y el manual para la asistencia nos habla de la posibilidad de que sean acompañados por sacerdotes diocesanos o sean acompañados por religiosas que compartan el mismo carisma que nosotros, es decir, que sean de una rama franciscana, o incluso se habla de asistentes espirituales seglares que tengan la capacidad, la formación suficiente para acompañar una fraternidad. Entonces, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pero la responsabilidad de nombrar ese asistente es de la primera orden o del ator. Espero haberme explicado aquí bien. Si no, cualquier cosa después aclaramos mediante preguntas. La misión del asistente, pues, es acompañar espiritualmente. Importantísimo esto, colaboración en la formación inicial y en la permanente. Aquí tienen que tomarse en cuenta varios ámbitos de la formación. No solamente formación inicial, también la formación permanente. Recordemos que cuando nosotros hacemos nuestro compromiso ya para toda la vida, no dejamos de formarnos. Por el contrario, asumimos un compromiso más importante en nuestra vida para seguir formándonos en ámbitos teológicos, en el ámbito espiritual, en la oración, también en las actividades litúrgicas y actividades pastorales. Entonces, el asistente tiene que acompañar estos procesos, diferentes procesos que son formativos, tanto en el ámbito inicial como en el ámbito permanente. La teología, la espiritualidad, la oración, fomentar las actividades litúrgicas y también, como buenos cristianos, que la fe se note a través de las actividades pastorales que realizamos. Bien, otra de las misiones del asistente es promover la comunión eclesial, la espiritualidad franciscana y la vida sacramental. Y algo muy importante, dar testimonio franciscanos, que ese es uno de los servicios más importantes, que nosotros mismos como asistentes seamos testimonios, no ejemplos, sino testimonios de la vida franciscana. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque quien quiere ser ejemplo normalmente se centra en sí mismo. Mírenme, yo soy un ejemplo para ustedes. Quien da testimonio da testimonio de otro, da testimonio de Jesús, da testimonio, en el caso nuestro, del carisma franciscano. ¿Ok? Entonces, estamos llamados a ser testimonios franciscanos. Dentro del estilo de la asistencia, bueno, la asistencia tiene que ser discreta y tiene que ser bastante profunda, no puede ser superficial. Un asistente es importante que esté acompañando desde adentro al ámbito que le toca acompañar. Por eso es importante que participe de los consejos. De hecho, aquí podemos eh, concentrarnos un poquitito, ¿verdad? En de qué manera acompaña el asistente espiritual a los consejos. Recordemos que el asistente espiritual es parte del consejo, ¿ok? Eh, Según la norma del Estatuto para la Asistencia, el asistente, en el caso del asistente local, que ahora lo vamos a ver tal vez un poco más eh, detenidamente, se dice que participa, o sea, que es nombrado por el superior mayor según el derecho propio, oído el consejo de la fraternidad interesada. Ojo que interesante, porque para nombrar al asistente, el superior debería de escuchar primero al consejo de la fraternidad. Debería de preguntarle, ¿te parece? ¿Te parece este? ¿Qué características necesitan?
ponerse un poco de acuerdo y después nombrar al asistente. Este asistente va a promover la comunión de la fraternidad y de esta y la primera orden y el ator. Va a tener mucho diálogo con el consejo, pero también con el superior mayor como primer responsable de acompañar. Y esto lo va a hacer a través del consejo. Va a participar de los consejos con voz y voto, excepto, esto que quede claro, excepto en dos cosas, en lo económico y también cuando se trate de elegir el gobierno. Eso es importante que no tiene voz ni voto, ¿verdad? Obviamente no va a ser votado él para ser eh, parte de un gobierno porque es nombrado por el superior para ser parte de ese consejo. Bien, entonces va a ser una asistencia discreta, profunda, de buen diálogo, basada en su testimonio y centrada en la persona. Ahí lo que estábamos diciendo, el asistente local es nombrado por el superior mayor, escuchado al consejo local, promueve la comunión entre la fraternidad y la iglesia y familia franciscana y participa especialmente de la formación y del acompañamiento. Incluso cuando le toca hacer las visitas a la fraternidad, es importante que se tome su tiempo para escuchar personalmente a cada hermano, sobre todo aquellos en formación inicial y aquellos que le piden hablar porque necesitan desahogarse, necesitan un consejo. El asistente espiritual en las visitas tiene que estar pendiente de estos casos. ¿Cuál es la relación con los consejos de la OFS? Bueno, como decíamos, participa en el Consejo de la Fraternidad, respetando la autonomía seglar, lo que quiere decir que no toma las decisiones, sino que deja que en el Consejo se dialogue abiertamente, se dialogue sinceramente y se tome decisiones. Ojalá ejercitándonos en el camino o en la forma sinodal que ahora tanto se está hablando, ¿verdad? Tiene tres verbos fundamentales, la forma sinodal, que es escuchar, partimos de la escucha. Segundo, discernir, escuchamos para discernir y finalmente decidir. Escuchar, discernir y decidir. Esta es, ese es el ejercicio más importante que va a realizar el Consejo de la Fraternidad. Sabemos que hay cosas que le tocan decidir al ministro local, al ministro nacional, pero todo esto siempre ejercitándose en esos tres verbos, ¿verdad? En la escucha, en el discernir lo que Dios quiere y tomando las decisiones necesarias. Ahí va a participar también el asistente espiritual como un hermano más, miembro del consejo. Fomentar la corresponsabilidad y el diálogo, es decir, no es responsabilidad solamente de ustedes, ni es responsabilidad solamente nuestra, es una responsabilidad compartida. Por eso necesitamos dialogar. Su intervención principal es la de orientación espiritual y franciscana y favorece la vida espiritual y fraterna. En el ámbito de la formación, decíamos, es fundamental su servicio en el ámbito de la formación inicial y permanente. En la profundización de la regla, es importante que el asistente insista en estudiar la regla para que la espiritualidad se enriquezca y en la promoción de la oración, fraternidad y servicio. Hablemos un momentito de la colegialidad. Bueno, a mí me han dicho que tenía 45 minutos, estamos a unos 8 minutos, ¿estamos de acuerdo? Sí, ok. Colegialidad de la asistencia. Entonces, la asistencia pertenece a las tres ramas de la primera orden y del ator, como lo hemos venido diciendo. ¿Cómo ejercerla entonces, verdad? En un lugar donde probablemente haya presencia de las cuatro órdenes. Bueno, necesitamos ejercitarnos en el diálogo. Primero que todo, es importante sentir la responsabilidad. Y por eso, donde estén los hermanos menores, los hermanos conventuales, los hermanos capuchinos y los hermanos de la tercera orden regular, deberíamos de nombrar un asistente espiritual nacional, un asistente espiritual nacional que quiera trabajar en conjunto con los otros hermanos. Yo sé que en la práctica, esto, por lo que yo conozco, ¿verdad? Casi nunca se da, pero deberíamos de promoverlo para que la asistencia no sea
como se entendía antes, ¿verdad? Que la orden franciscana seglar pertenecía solamente a los capuchinos en una zona o solamente a los conventuales en otra zona. No, es que somos una familia y ya, gracias a Dios, se superó aquello de orden franciscana seglar de los capuchinos, de los conventuales o de los monasterios. No, son orden franciscana seglar y punto. Y el acompañamiento lo tenemos que realizar de una forma colegiada con responsables de las cuatro órdenes, que conversan, que dialogan, que disciernen, que escuchan, que participan de los consejos nacionales. Ahora, cuando es local, esto es un poco diferente, porque normalmente sí, una fraternidad local está adscrita, digamos, a una de las tres órdenes, pero no por eso son capuchinos, conventuales u observantes. Ustedes tienen su propia identidad, ¿ok? Pero la responsabilidad sí va a ser normalmente de uno cuando se habla de un asistente local. Ok, existen conferencias de asistentes espirituales. Está la conferencia, bueno, que acompaña al CIOFS, ¿verdad? Que son hermanos representantes de las cuatro órdenes que participan del Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar, ¿verdad? Como responsables a nivel mundial de la asistencia espiritual. También tenemos que el cuidado espiritual de la OFS corresponde colegiadamente a las cuatro órdenes, el alto y moderamen garantiza la fidelidad del carisma y la comunión eclesial, y que existen conferencias de ministros generales y de asistentes espirituales. Repito que esto de las conferencias se da más entonces de ministros generales, de asistentes espirituales a nivel mundial. Puede darse a nivel regional, puede darse a nivel nacional, que son los ámbitos donde puede haber representación de dos, tres o cuatro órdenes, pero que a nivel local normalmente es una de las órdenes la que se encarga, digamos, de nombrar el asistente para acompañar una fraternidad porque está dentro del ámbito que le toca a ese superior acompañar. Por ejemplo, en el caso nuestro, aquí en Cartago, tenemos en el convento del centro de Cartago una fraternidad que es acompañada por los capuchinos porque está adscrita, está adjunta a un convento nuestro capuchino y fue erigida por superior capuchino. Entonces, desafíos actuales. Bueno, obviamente superar esos modelos autoritarios que se han heredado, que todavía quedan. Eh, Esto nos toca trabajarlo tanto a los religiosos como a los laicos, como decíamos. Fortalecer la secularidad, la importancia del servicio que ustedes dan, la importancia de su naturaleza, la importancia de su estatus, la secularidad que significa estar en medio del mundo, viviendo lo que viven las personas en el mundo. eh, Perdón, hay alguna... Ok, viviendo lo que viven los hermanos en el mundo, pero viviéndolo desde la espiritualidad franciscana, enriquecidos por ese carisma que el Señor les ha regalado, eso es fundamental. Luego, tenemos que construir fraternidades que sean vivas y misioneras. Reavivar aquellas fraternidades que por diversas razones están muriendo, por falta de ganas, por falta de motivaciones, o porque los hermanos ya son muy mayores y quedan tres, dos, bueno, hay que buscar darles vida también a esas fraternidades. Esos son los principales desafíos que se nos presentan también en este capítulo cuarto. Bien, hermanos, como son 45 minutos, es muy difícil entrar punto por punto en los títulos y subtítulos, pero a grandes rasgos, esto es lo que les puedo compartir de esa primera parte del capítulo cuarto. Yo me concentré en los numerales del 1 al 5. Ahora Fray Antonio les va a hablar en la segunda parte de los numerales siguientes. Pero en esta primera parte entonces tenemos como conclusión que la asistencia es servicio de comunión y acompañamiento que ayuda a vivir el Evangelio según San Francisco y que el asistente anima, no gobierna la fraternidad. Fray Antonio. Sí, muy buenos días. Probablemente cuando lo escribieron, pues tuvieron muy presente el hecho de que en ocasiones hay algunos conceptos que podríamos olvidar con facilidad y por esa razón se insiste reiteradamente
en ellos. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar sobre la experiencia de la conferencia de los asistentes espirituales CAS generales. Vamos a la que sigue. Del cometido de esta conferencia se puede hablar bajo dos aspectos. Primero, le damos un clic, el aspecto carismático. Importante entonces reconocer en la Orden Franciscana Seglar una vida carismática que nace de Francisco de Asís. Por esa razón, pues obviamente se puede dar esta colaboración. Eso es un signo de la riqueza expresiva del don del Espíritu comunicada a través de Francisco de Asís y la rica complementariedad que tenemos dentro de la familia franciscana. El servicio de la asistencia se asemeja al servicio del buen pastor, con lo cual se convierte la asistencia en un elemento fundamental de comunión, viviendo obviamente un mismo carisma, el carisma franciscano. Se busca que los asistentes sean un testimonio de la espiritualidad franciscana. Y el segundo aspecto es el de la colaboración. Los asistentes colaboran en todas las actividades que ocupan a la fraternidad internacional. Eso sucede con el CIOFS, tanto en capítulos ordinarios como extraordinarios. Igualmente, con la presidencia del CIOFS, prestan su asistencia en 4 momentos particulares: encuentros ordinarios y extraordinarios de presidencia, en realización de programas de las diferentes actividades, en visitas pastorales y presencia en capítulos nacionales. Pasamos a la siguiente. Ahora, el tema de la comisión y su relación con la conferencia de los ministros generales. Pasamos a la siguiente. Damos clic ahí. Perfecto. En relación con este punto, se da una expresión de colegialidad para la asistencia. Le damos clic, por favor. Ok. Se participa, hay una serie de encuentros de la CAS con la conferencia de los ministros generales, a la vez que se debe hacer una rendición de cuentas mediante una relación anual. Esto por parte de la CAS. Pasamos a la siguiente. La CAS en su relación con los asistentes nacionales. Vamos a la que sigue. La asistencia a la OFS tiene una finalidad y un objetivo. En primer término, favorecer la comunión con la iglesia. Le damos clic. Testimoniar el afecto fraterno, el vínculo de comunión entre los que buscan vivir el carisma franciscano y finalmente otro clic, la colaboración en la formación. Actividades todas estas que se realizan de manera colegial. Pasamos a la siguiente. La animación para el conocimiento y asistencia a la OFS es un deber y una competencia de cada asistente general en el ámbito de la propia orden. Se busca subrayar la colegialidad y la salvaguarda de la unidad y autonomía de la OFS. Ya Mauricio pues nos ha hablado con claridad de ese acompañamiento que se hace respetando la autonomía de la OFS como orden. Pasamos a la siguiente. Expresiones de colegialidad que animan a los 4 asistentes generales. Tenemos las reuniones mensuales, seguimos los tiempos fuertes, reuniones residenciales por algunos días, los encuentros mensuales de oración con los responsables seglares y los colaboradores del CIOPS, la presencia en los capítulos nacionales, un pequeño periódico trimestral,
que contribuye a mantener la comunicación y la formación de los asistentes. Y un último clic. Y los seminarios de formación regionales, realizados ya sea por la Conferencia de Asistentes de Área Continental, Subcontinental o por determinados países. Pasamos a la que sigue. Visitas pastorales y capítulos nacionales. La siguiente. La finalidad de las visitas, en primer término, reavivar el espíritu evangélico franciscano, ayudar igualmente a animar el camino de la fraternidad, consolidar la unidad de la orden y su autonomía, y la promoción de la inserción de la OFS en la familia franciscana y en la vida de la iglesia. Ciertamente es fundamental que se tenga esa inserción clara, no solo en la familia franciscana, sino también en la iglesia en general. Pasamos ahora en relación al capítulo nacional, que es un momento vital para la revisión, para la toma de decisiones y opciones, y también le damos clic para la programación de la fraternidad nacional. La presencia del asistente general va a confirmar la comunión de la OFS con la Primera Orden y la TOR. Tanto la visita como el capítulo son tiempos preciosos de formación permanente. Pasamos al siguiente punto, la visión de la asistencia, proyecto y misión. Vamos a hablar primero de comunión y responsabilidad y corresponsabilidad. El artículo 26 de la regla de la Orden Franciscana Seglar pide a los superiores de las 4 familias religiosas franciscanas religiosos idóneos y preparados para la asistencia a las fraternidades en los diferentes niveles. Pasamos a la siguiente. Y como signo de comunión y corresponsabilidad. Entonces se habla aquí de comunión, en un primer momento el signo de comunión en un mismo carisma que vivifica toda la familia franciscana y que solo puede ser comprendido realmente desde la pluralidad de sus manifestaciones, los religiosos, las religiosas y los hermanos laicos. Y un segundo signo, el de corresponsabilidad, no en el gobierno de la OFS, toda vez que la OFS tiene su propio gobierno. El servicio de los ministros religiosos integra, pero no sustituye al de los consejos y ministros seglares, a quienes va a corresponder la guía, coordinación y animación de la fraternidad en los diferentes niveles. Pasamos a la siguiente. Es una aclaración sobre este tema de la corresponsabilidad. No es algo que nazca por la incapacidad de los hermanos de la OFS o por la carencia de gobierno o animación. No, es algo que nace del carisma franciscano. Por, igualmente, esto es un signo de misión y anuncio a través de la vida de los hermanos menores, las clarisas y la OFS. Esto dentro de una eclesiología que para ser gozosa y comunicativa tenga que presentar este signo específico. Ahora vamos a pasar a las características de la misión de los asistentes. Pasamos al primero de ellos, la fraternización. Las constituciones en el 89, parágrafo 3, van a hablar de la misión de los asistentes espirituales para ser testigos de la espiritualidad franciscana y del afecto fraterno de los religiosos hacia los franciscanos seglares y vínculo de comunión entre su orden y la OFS. El asistente espiritual sea un religioso franciscano perteneciente a la primera orden o a la TOR. Aquí pues ya hizo Mauricio las aclaraciones cuando no se tenía esa posibilidad, que se contemplan otras formas de llevar adelante la asistencia. El asistente es un testigo del carisma que impregna a toda la familia franciscana mediante la espiritualidad, el afecto fraterno y el vínculo de comunión. Por otra parte, esta fraternización es un deber de familia
por parte de la Primera Orden y de la TOR en relación con la Orden Franciscana Seglar. Pasamos a la siguiente. Igualmente, se busca una comunión en la misión. Un segundo elemento es la animación. ¿Qué se hace? Colaborar en la animación de los responsables seglares de la fraternidad y en el mismo consejo. Tal y como lo decía Mauricio, se busca iluminar sin imponer, pues no es el acompañante el que tiene la última palabra, sino que para algo la OFS tiene su propio gobierno. El siguiente punto, pasamos a la siguiente, la formación. Ok, en relación con el espacio de la animación, la animación va a ocupar un amplio espacio de la vida en fraternidad. Va a cubrir la formación, la reflexión, la oración en sus múltiples expresiones, ya sea la oración fraterna como la de cada uno de sus miembros. Le damos clic, por favor. Ajá, la reflexión, la oración en sus múltiples expresiones. Pasamos ahora sí a la formación. La asistencia en la formación nace del carisma común para ayudar a los hermanos y hermanas de la OFS a tener un mejor conocimiento de la tradición y de la espiritualidad franciscana. Igualmente, la asistencia, la figura del asistente es, nos dice el texto, como un vaso comunicante. ¿A qué se refiere con esto? Que gracias al asistente se van a trasvasar talentos y capacidades de los religiosos a los seglares y de los seglares a los religiosos. De esta forma, el carisma se completa y se enriquece para los miembros de ambas órdenes, ya sea en el modo de vivirlo como en la forma de manifestarlo en la misión. Pasamos a la siguiente. Ok, la colaboración entre religiosos y laicos en cuanto a formación y acción apostólica. La formación ayuda a aumentar la capacidad de escucha, de aprendizaje y colaboración en la propia familia religiosa. Ciertamente no es solo una cuestión de acompañarnos en la formación, sino también de compartir momentos y acciones apostólicas concretas. El tema de la colaboración. Aquí se parte de un texto de la exhortación posconciliar Vita Consacrata de Juan Pablo II, el número 54, que dice que uno de los frutos de la doctrina de la Iglesia como comunión ha sido la toma de conciencia de que sus diversos componentes pueden y deben unir sus fuerzas en actitud de colaboración y de intercambio de dones para participar más eficazmente en la misión de la Iglesia. Eso contribuye a dar una imagen más articulada y completa de la misma Iglesia, además de conseguir con mayor eficacia la respuesta a los grandes retos de nuestro tiempo, gracias a la contribución aunada de los diversos dones. Entonces, esta es una contribución que es beneficiosa no solo para la OFS. Como bien lo decía ahora Mauricio, es algo evidente y claro. En no pocas ocasiones, ustedes, hermanos de la OFS, viven en algunos casos con mucha mayor radicalidad y claridad incluso que algunos de los religiosos, el carisma franciscano. Y por eso es tan importante esta colaboración que nos beneficia a todos. Va a ser beneficiosa para los seglares que se van a introducir en una experiencia directa del espíritu de los consejos evangélicos y para los religiosos que verán una irradiación de las riquezas del carisma más allá de su orden. Entramos ahora en el tema de la reciprocidad que está muy relacionado con el anterior. La asistencia está ordenada a la reciprocidad, o sea, va a haber un compartir entre ambas partes sin excluir las diferencias, más bien exigiéndolas. No se trata de convertir a los hermanos de la OFS en frailes en miniatura, Dios nos libre, o sea, cada quien tiene su propia naturaleza
y esas diferencias en nuestro estilo de vida es lo que le da riqueza a este compartir. Entonces es necesario el tener presentes y buscar que esas diferencias en medio de la unidad sean respetadas. Le damos clic. Se hacen dos citas, una de Cristi Fidelis Laici y otra del Código de Derecho Canónico. Me parece que esta última, la del Código de Derecho Canónico, es en realidad muy clarificadora. Dice, entre todos los fieles, en la fuerza de su regeneración en Cristo, subsiste una verdadera igualdad en la dignidad y en el hacer. Y por tal igualdad, todos cooperan en la edificación del cuerpo de Cristo, según la condición y el rol de cada uno. Como bien lo decía Mauricio, no podemos estar partiendo de ideas o concepciones clericalistas en el sentido de que por el hecho de que se tenga la vivencia de los consejos evangélicos por consagración o bien una ordenación, que eso haga que unos estemos más cerca de Dios que otros, nada más lejos de la realidad. Pasamos a la siguiente. La reciprocidad se va a manifestar en un reconocimiento recíproco y en relaciones sinceras. Le damos clic. Debe haber un reconocimiento de caminos, de compartir reflexivo, meditado y activo en la misión. Pasamos ahora propiamente al tema de la colaboración en la misión. Esa colaboración en la misión tiene que nacer del carisma. Vivimos un mismo carisma. Esto bajo la complementariedad entre religiosos y laicos. Y no debe ser fruto simplemente de una falta de personal. No es cuestión de decir, como los frailes cada vez somos menos, entonces ahora sí tomemos en cuenta la orden franciscana seglar. No, no se trata de eso, sino que es algo que nace del mismo carisma. Pasamos a la siguiente. Los frailes ofrecerán en los asistentes expertos de vida espiritual. Qué bonito suenan los documentos. Ojalá que efectivamente eso estemos ofreciendo. Y los laicos ofrecerán a las familias religiosas el don de su secularidad y su servicio específico. Con lo cual, obviamente, se da un intercambio que es beneficioso para ambas partes. Pasamos a la siguiente. La misión en común. La comunión va a conducir a la unidad de las diversas vocaciones que existen en el carisma franciscano. El documento insiste mucho en las múltiples manifestaciones de este carisma. Incluso habla que tener esto en cuenta va a evitar que caigamos en un carisma monocromático, como si fuera únicamente propiedad de la primera orden. Vamos a la siguiente. Le damos clic. El primado del carisma obviamente está en el seguimiento de Jesús, como lo decía Mauricio en la oración, siguiendo las huellas del hermano Francisco. Urs von Balthasar, un teólogo, hace una referencia a San Francisco muy importante, que dice que su originalidad por haber conferido a los seglares un proyecto de vida para su estado, semejante a aquel que da a los frailes para el propio estado religioso, cuando afirma que los discípulos fueron llamados para continuar su misión en la itinerancia, mientras la multitud de los que los escuchaban y de los enfermos que se agolpaban alrededor de Jesús son transformados en hombres nuevos, aún dejándolos en el propio ambiente como fermento de transformación. Es un hecho y es algo claro. Ustedes, hermanos seglares, van a llegar a lugares a los cuales los frailes nunca soñamos siquiera que vayamos a poder ingresar. O sea, ciertamente ustedes, cada uno en su metro cuadrado, cada uno en el ambiente en el cual se desarrolla, puede hacer presente con mucha más facilidad que nosotros la vivencia del carisma. Pasamos a la siguiente. Las órdenes franciscanas conseguirán vivir y actualizar el carisma franciscano solo viviéndolo como familia en la vida y misión de la iglesia. Mientras insistamos en vivirlo por aparte, pues seguiremos dando muestras
totalmente parciales e incompletas de ese carisma. La comunión dentro de la familia franciscana nos indica la riqueza creativa del carisma a través de sus diferentes expresiones. Ciertamente, el Espíritu Santo en el hermano Francisco se lució, dando pie a tantas manifestaciones diferentes del carisma. Se pide en el documento a los franciscanos religiosos y seglares la colaboración en el intercambio de la misión. En el acompañamiento se van a dar dos corrientes. Efectivamente, la primera viene de la Primera Orden y la TOR hacia los franciscanos seglares y la que procede de la OFS hacia los religiosos. Eso se conseguirá si sabemos ser acogedores y receptores de la vitalidad de nuestro carisma franciscano expresado en clave seglar, que se enriquece a nivel de familia y de misión. Aquí es importante que los hermanos de la TOR y de la Primera Orden pues no nos creamos los dueños del monopolio del carisma. Ciertamente es importante que nos abramos a la riqueza que tanto las hermanas clarisas como ustedes, hermanos de la Orden Franciscana Seglar, pueden aportar. Es importante cambiar la automarginación, ese encerrarnos en nuestros conventitos, en nuestros munditos, para abrirnos al intercambio recíproco, que eso hará que haya una vivencia más viva, más clara, más cristalina del carisma en cada uno de nuestros estilos de vida. Pasamos al siguiente. Aquí es importante que tengamos algo presente. Los franciscanos somos pioneros en caminos de asistencia espiritual. Tal y como lo decía ahora Mauricio, si se revisa la historia y la espiritualidad, hay un amplio patrimonio. Ya hay un largo camino. Hay familias religiosas que están viviendo esto de acompañar grupos laicos de un tiempito para acá. Nosotros ya llevamos varios siglos y es importante pues no desperdiciar todo ese patrimonio. Le damos clic. Señala el documento unas líneas para formar laicos y religiosos en una cultura de colaboración y corresponsabilidad. Se habla de seguir proyectos en los que se impliquen religiosos y laicos, organizar, sobre todo a nivel local, la colaboración entre laicos y consagrados, organizar cursos de formación para líderes, funciones de responsabilidad, para que los institutos de vida consagrada contribuyan a una significativa evolución de la conciencia eclesial de los laicos. Servirse de la competencia de los seglares para dirigir servicios administrativos, organizativos, desarrollados habitualmente por los religiosos. Se habla de la formación de grupos de seglares estables o de referencias que participen del carisma profesionalmente cualificados para apoyar a los formadores en los procesos de discernimiento vocacional y de formación inicial y permanente. Aquí, quienes hemos tenido la experiencia de estar en una casa de formación, sabemos lo importante que es muchas veces el simple contacto de los formandos con los hermanos de la OFS. Los hermanos de la OFS ven con mucha tranquilidad, se relacionan fraternamente con los formandos y posteriormente le hacen ver a uno en ocasiones cosas que uno todavía no había detectado. Y eso fundamentalmente pasa con las mujeres. Ciertamente se necesita mujeres que participen en estos grupos que se relacionen con los procesos formativos. Evidentemente, ustedes tienen una sensibilidad muy particular y son, digámoslo así, ustedes observan detalles que muchas veces nosotros, como diría Jesús, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Ustedes no se lo tragan, ustedes sí lo ven. Entonces, importante tomar eso en cuenta. Igualmente, que se hagan proyectos de desarrollo en las iglesias jóvenes mediante la cooperación y el intercambio de laicos y religiosos en la misión adyentes y que se propongan iniciativas de seglares y religiosos para promover una cultura de colaboración.
Pasamos a la siguiente. Ok, la OFS en los programas de formación de la primera orden y de la torre. Sí, la que sigue. Idoneidad y formación. Se pide de los asistentes espirituales que sean idóneos y formados. La idoneidad, pues, una cualidad del religioso adecuado y apropiado para desarrollar ese servicio al, en, en beneficio de la OFS. Y la preparación, que es el segundo, una formación adecuada que permita disponibilidad y servicio a favor de la OFS. La asistencia será idónea si el asistente está abierto a la formación, conocer la OFS y colaborar con ella. Mientras los hermanos de la primera orden o de la TOR veamos a la OFS como un apéndice nuestro, mientras sigamos con ese tipo de visiones, la cosa definitivamente no va a funcionar, no va a caminar. Pasamos a la siguiente. Lo más importante en el asistente es que sea idóneo, capaz y experto, con capacidad de cooperación y apertura al espíritu, retorno a las fuentes, abierto a la formación y a conocer a la OFS. Definitivamente nadie ama lo que no conoce y si no lo ama, menos lo va a servir adecuadamente. La siguiente. Los últimos responsables de la asistencia son los superiores mayores, ministros y custodios. Se debe estar abiertos, debe haber disponibilidad para el diálogo con los consejos y ministros de la OFS, así como debe haber disponibilidad para los nombramientos de los asistentes espirituales. Y muy importante lo que hacía referencia ahora Mauricio de ese diálogo con las fraternidades para ver, para considerar, obviamente, la visión de los hermanos y las hermanas en la escogencia de ese hermano idóneo y preparado para el acompañamiento. Los frailes podremos dar acompañamiento si estamos dispuestos a abrir itinerarios de formación para conocer la OFS, amarla y así poder servirla. La importancia de la formación. Pasamos a la siguiente. Hay casos en los cuales hay hermanos que han acompañado de una manera idónea y muy preparada a la OFS. Y eso, dice en el documento, se agradece. Pero hay otros en los que esa no es la situación. Hay casos en que se acompaña a la OFS sin conocerlos en su actualidad. No faltarán hermanos que lleguen con la visión de que van a acompañar a la venerable orden tercera. No se han dado cuenta siquiera de los últimos documentos o cuestiones por el estilo, lo cual causa indiferencia y distanciamiento en detrimento de la familia franciscana. Pasamos a la que sigue. La presencia de la OFS en los planes de estudio va a lograr varias cosas. En primer lugar, dar carta de identidad a la OFS en la familia franciscana, dejando de verla como un apéndice en la historia de la primera orden. En ocasiones, nos dice el documento, el conocimiento de la OFS se limita a un mero resumen en la historia de la orden, así como algo más que se le ocurrió a Francisco y que surgió así como de refilón, en lugar de verlo realmente como una inspiración del espíritu que viene a complementar el carisma que ya había sido comunicado al pobre de Asís. Vamos a la siguiente. Debe tenerse presente la complementariedad del carisma, mismo que incluye también a las religiosas. Ciertamente, si nosotros, tanto la primera orden como la OFS, desaprovecháramos toda la sabiduría, toda la santidad de vida de las hermanas clarisas, pues simple y sencillamente, o sea, sería algo que no podría justificarse de ninguna manera. Sería una pérdida tremenda para esa vivencia más plena del carisma, dada su complementariedad. Pasamos a la que sigue.
Ok, la inclusión de la OFS en los programas de formación de la Primera Orden y de la TOR va a vigorizar la misma formación con la energía del carisma franciscano en todos sus matices, no dando simplemente una visión parcializada, limitada solo a la Primera Orden. Se presentan una serie de elementos base para la formación inicial y permanente. La eclesiología del laicado, la misión del franciscano seglar, la historia y espiritualidad de la OFS, y nos vamos a referir ahora brevemente a la eclesiología del laicado y luego cuando veamos la propuesta de los programas, ahí se irán mencionando los otros temas. La OFS, esto ya lo hemos dicho y lo conocemos todos, es una orden franciscana, pero con su peculiaridad laical. Esa es fundamentalmente una de sus mayores riquezas. Continuamos. La eclesiología del laicado encierra un claro patrimonio doctrinal, espiritual y pastoral sobre la naturaleza, espiritualidad, misión y responsabilidad de los laicos. Aquí es importante que se conozca y en la formación, tanto en la primera orden, en la TOR, como en la misma OFS, se le dé la importancia que merece a la eclesiología del Concilio Vaticano II. No deja de ser llamativo cuando está uno en reuniones y en ocasiones menciona los nombres de algunos documentos del Concilio Vaticano II y uno pregunta que qué es eso y no falta quien diga, es una encíclica, es una carta pastoral, no, son los documentos del concilio que ya tienen más de 60 años y no hay justificación para no conocerlos a profundidad. Pasamos a la siguiente. Puntos sobresalientes de la eclesiología del laicado. Primero, nos quedamos en la anterior. La doctrina de la Iglesia, comunión y pueblo de Dios, estructurado jerárquicamente, la igualdad fundamental de todos sus miembros, la corresponsabilidad de los miembros en la misión de la Iglesia, el sacerdocio universal de los fieles y la participación de todos los bautizados en el sacerdocio de Cristo, la realidad de los carismas que el Espíritu distribuye a todos los miembros de la comunidad eclesial, la responsabilidad de la Iglesia y de los cristianos frente a los problemas actuales de la humanidad a nivel local y mundial. Este punto último es fundamental para que no creamos que la espiritualidad franciscana es una escuela de intimismos estériles. No, ciertamente hay toda una relación, toda una vida de piedad, toda una vida de oración, toda una vida de penitencia, de formación y de estudio, que se transforma, que se traduce en actos concretos de amor para que se manifieste el reino en medio de este mundo. Pasamos a la siguiente. Indica el documento que en la familia franciscana debemos buscar y vivir el trinomio, frailes, religiosas y seglares franciscanos. Mientras no tengamos claro que cada uno de los miembros de este trinomio es parte fundamental de la familia franciscana, vamos a estar viviendo de una manera renqueante nuestro carisma y consagración. Pasamos a la siguiente. Las indicaciones sobre la formación de los religiosos para el conocimiento y asistencia de la OFS. La que sigue. Ok, la Conferencia de Asistentes Generales ha elaborado un documento que se llama así, Indicaciones para la formación de los religiosos para el conocimiento y asistencia de la OFS. A la que sigue. Entre la OFS y la Primera Orden y la TOR existe una doble y sustancial relación. Se participa en el carisma común, por eso les digo que el documento es un tanto reiterativo, viene reforzando esos elementos por la facilidad con que podemos olvidarnos. E igualmente la asistencia espiritual y pastoral.
que, como se ha venido diciendo, a los superiores de la primera orden y delator corresponde asegurar la asistencia espiritual mediante los religiosos idóneos y preparados que ya hemos mencionado. Pasamos a la que sigue. Los ministros generales y provinciales han de exhortar a los hermanos a conocer siempre más y mejor la OFS, exigiendo una adecuada preparación de los asistentes espirituales. Es importante que esa formación la recibamos todos los hermanos. ¿Para qué? Para que en el momento en que se considere que uno es la persona idónea, no se dé la situación de que, bueno, que sea idóneo, pero que no esté preparado. La idea es que coincidan ambas condiciones en el hermano que se nombre para eso. La que sigue. Indicaciones de la CAS se han de presentar a todos los religiosos para utilizarse en los planes de formación. O sea, la idea es que la OFS sea parte de la temática formativa en cada una de nuestras casas, para que no se dé lo que le ha pasado a más de un hermano. Ha pasado toda su formación inicial sin ningún tipo de contacto con la OFS, eventualmente saludarse después de las misas o haber apoyado en alguna convivencia o algo por el estilo, y ya cuando llega a la vida solemne, enfrentarse de pleno con un acompañamiento y sin saber siquiera que existe un manual para eso. Entonces, la idea es que sea desde la formación inicial parte integrante de los contenidos. Seguimos. Ok, el programa de enseñanza sobre la OFS. Aquí vamos a tratar de ser puntuales porque ya nos quedan pocos minutos y no vamos a detenernos en todo el desarrollo. En el documento se separa la temática en la formación inicial, en un primer lugar, y comenzando por el postulantado. Vamos a la que nos quedamos ahí. En el postulantado va a presentar una serie de temas y una serie de experiencias para los formandos. La idea es que no sea solamente una cuestión académica, sino que haya una práctica una vivencia que venga a fundamentar esos conocimientos. Algunos textos, algunos temas, Francisco fundador de 3 órdenes, el tema de la historia sobre la familia franciscana, la presentación de la primera orden, la segunda orden, la tercera orden de los hermanos y hermanas de la penitencia, la orden franciscana seglar, la tercera orden regular y otros movimientos franciscanos como institutos seculares, etcétera. ¿Cuáles son las experiencias? Contactos con una fraternidad de la OFS y de la JUFRA, visitas de franciscanos seglares a la casa de formación. Esto es muy importante. O incluso si, por ejemplo, cuando estuvimos en la pandemia, estaba yo en el postulantado en Costa Rica, recuerdo, hubo contactos a través de Zoom, en los cuales hermanos de la OFS presentaron la orden a los formandos. Igualmente, visitas de postulantes a las fraternidades seglares y celebraciones de las principales fiestas franciscanas en común. Pasamos al noviciado. En el noviciado se plantea retomar lo del postulantado, pero de una manera más profunda, incluyendo, por ejemplo, lectura de la regla de la primera, segunda y tercera orden. La regla bulada, la regla de Santa Clara, la regla de la orden de Santa Clara Urbaniana, la Seraficus Patriarca de Pablo VI, la Franciscanum Vitae Propositum de Juan Pablo II en el caso de la Torre. Y en las experiencias, participar de alguna reunión de fraternidad, momentos de oración y celebración de las fases de la vida de la fraternidad de la OFS. Que eventualmente los frailes no se asusten cuando oigan luego la nomenclatura de los pasos de fase dentro de la orden. En relación con el posnoviciado, la historia de la familia franciscana, incluida la OFS, la naturaleza, identidad, estructura y organización de la OFS, un importante acento en la eclesiología del Concilio Vaticano II, la Iglesia como pueblo de Dios y de comunión, profundizar en el rol de los laicos
en la corresponsabilidad y la colaboración entre clérigos y laicos, tocando Evangelii Nunciandi, Christi Fidelis Laici, Carta de los Ministros Generales sobre los laicos franciscanos, el estudio de la doctrina social de la Iglesia, profundizar en la identidad de la asistencia espiritual y pastoral, y hacer experiencias pastorales comunes, guiadas por asistentes espirituales y participar en reuniones de fraternidad y celebraciones de las diferentes fases de la vida de la fraternidad de la OFS. Pasamos ahora a la formación permanente. No pensar que esto es propio de la formación inicial y una vez que hacemos los votos solemnes se acabó la formación sobre la OFS. No, definitivamente hay que realizar la comunión recíproca por la fuerza del común carisma y programar y celebrar celebrar juntos las principales liturgias, especialmente fiestas franciscanas y hacer experiencias comunes de oración. Proyectar y realizar actividades pastorales, caritativas y sociales con iniciativas arriesgadas, según las necesidades de tiempos y lugares. Estudiar juntos, frailes y seglares, los documentos sobre la teología del laicado. Organizar encuentros comunes, asambleas, capítulos espirituales, ejercicios espirituales. Y en los encuentros de formación y celebración de capítulos, programar momentos de presencia de seglares con un mensaje o testimonio. Pasamos a la que sigue, el tema de la formación de los asistentes espirituales. De eso hemos venido hablando. Se indica tanto la necesidad de una formación inicial para los asistentes espirituales, se menciona una serie de temas e igualmente actividades de actualización para quienes ya han revisado esa formación. Pasamos a la que sigue. Los responsables y agentes, en primer lugar, los ministros generales y provinciales. En segundo lugar, los mismos asistentes espirituales. Y en tercer término, los formadores de los religiosos. Ciertamente se va a requerir un trabajo conjunto entre estos agentes y responsables para que esa formación se pueda dar de manera adecuada, no quedándose ni solamente en algo teórico, ni únicamente en algo práctico, sin la base teórica necesaria para comprender qué se está viviendo y qué se está haciendo. Pasamos al último punto, que son las indicaciones metodológicas. El documento propone un método experiencial, que en todos los niveles haya una metodología experiencial, integrar los programas formativos con experiencias concretas, seguidas de reflexiones guiadas sobre las experiencias realizadas. No ir a lo tonto a las experiencias, sino que luego se retomen las mismas y se dé esa reflexión guiada por un asistente o por alguien que conoce ya a profundidad la orden franciscana seglar para sacarles el mejor provecho. En segundo término, la colaboración por parte de los formadores, que el servicio de formador se realice en equipo, que formen parte de los formadores y responsables de la OFS y de otros componentes de la familia franciscana, que se favorezca un intercambio de ideas y material didáctico entre formadores de una misma área lingüística o incluso por áreas regionales. En tercer lugar, la colaboración por parte de los formandos, momentos comunes a varios niveles con los formandos de otros componentes de la familia franciscana. En cuarto, la formación a distancia, que se haga uso de los métodos de formación a distancia, ya sea por cursos por correspondencia, redes de discusión o profundización juntos de los temas, que se utilicen los actuales métodos de comunicación que ofrecen nuevas posibilidades para formarse. Y por último, el tema del material didáctico, que cuiden los asistentes espirituales nacionales y regionales de recoger y actualizar continuamente el material específico para la formación de los asistentes de la OFS, lo que son documentos, textos de magisterio, manuales, apuntes, trazos de historia, revistas, etcétera. Que ese material se ponga a disposición de los formadores y de los frailes, que eventualmente se preparen subsidios y que estén al alcance de la mayoría y que haya una fraternal colaboración entre las diferentes áreas lingüísticas y en las áreas geográficas, especialmente en aquellas que tienen más dificultades para encontrar el material y se provean las traducciones.
Bueno, yo creo que fue algo maratónico, pero lo logramos en los 45 minutos. Muchas gracias.